Ser el sustituto en cualquier ámbito de la vida, una banda, una pareja, una empresa, es vivir con la constante presencia de una sombra que no te pertenece. Es entrar a una habitación donde ya estaban todos los cuadros colgados, los asientos ocupados, y tú llegas con respeto, con ilusión, con miedo. Intentas encajar sin mover demasiado nada, pero ya sabes que para algunos simplemente tu presencia ya lo está cambiando todo. No entras en un terreno vacío, entras a una estructura que está construida a base de recuerdos, de afectos, de lealtades invisibles, y eso genera una tensión invisible, la de ser el otro, el que ha llegado después. No eres él, no eres ella, porque no solamente rechazamos lo nuevo, sino que rechazamos el recordatorio de que algo ha terminado. Cada vez que un nuevo cantante, por ejemplo, ocupa el lugar de otro anterior, el público no está comparando las voces, está comparando épocas de su vida. El sonido viejo representaba un yo que ya no va a volver, y la nueva voz, por muy buena que sea, es una evidencia incómoda. El tiempo ha pasado. Cuando amamos algo, nos aferramos a una voz, a una cara, a una melodía. Nos aferramos porque eso que amamos no es solamente algo que nos gusta, sino que es una parte de nosotros mismos. Es un eco que nos acompaña cuando todo lo demás cambia. Por eso cuando esa voz desaparece, cuando esa cara se va y alguien más ocupa su lugar, algo en nuestro interior se rompe. No es solo nostalgia, es duelo. Es la negación de aceptar que el tiempo sigue, que nada permanece idéntico y que lo que una vez nos hizo sentirnos completos, ahora pertenece al pasado. Esa es la trampa del amor y también del arte, que idealizamos. Una canción que escuchábamos en la adolescencia no es solamente una canción para nosotros, es el verano en el que nos enamoramos, es aquel que ya no está en nuestra vida. Y cuando alguien cambia una sola nota, sentimos que está profanando algo sagrado. Y lo mismo ocurre en las relaciones que tenemos con la gente. Cuando alguien nuevo llega a la vida de otro, después de una ruptura, por ejemplo, por más amable, cariñoso o sincero que sea, se suele enfrentar al mismo juicio invisible. Ay, pues no es como la anterior, no es como la anterior. Y no puede serlo, porque no ha venido aquí a repetir, sino a continuar. Pero al corazón le cuesta distinguir entre repetición y renovación. He conocido a gente que ha vivido esta situación profesionalmente y hay un patrón que se repite. Al principio intentan complacer, intentan copiar, mimetizar, adaptarse a ese molde que el público ya tenía. Pero esa estrategia solo amplifica el sufrimiento porque nadie puede brillar desde la imitación. La autenticidad no se negocia. Y sin embargo el miedo al rechazo es tan fuerte que muchas veces uno renuncia a su voz interior. Hay cantantes que han tenido el privilegio o la carga de reemplazar a voces legendarias y muchos confiesan que durante años no se sintieron realmente parte del grupo, que estaban en la banda pero que no eran la banda. Hay una diferencia sutil, pero emocionalmente es totalmente diferente. Esa sensación de que todo es provisional, de ser siempre la invitada, eso termina calando. Te esfuerzas muchísimo, das lo mejor de ti, pero parece que el espejo público te devuelve una imagen que no te pertenece. Y es ahí donde surge la verdadera prueba. Como artista te preguntas, ¿yo me defino por las comparaciones externas o por mi propia evolución interna? El sustituto al final encaja dentro de un arquetipo del héroe que llegó tarde. No fundó el reino, sino que está intentando mantenerlo vivo después del colapso. Su misión no es crear, sino sostener. Y sostener algo que no se creó desde tu esencia es agotador. Porque sientes que por mucho que hagas, lo que los demás veneran pertenece a otro tiempo, a otro nombre. La gente suele decir que las bandas deberían seguir, que los proyectos deben continuar, pero a veces no entienden que lo artístico no se puede mantener como se mantiene una marca. Una banda no es solamente una empresa, también tiene mucho de química emocional
Y cuando una pieza se va, por mucho que se reemplace técnicamente, el alma cambia. Y está bien que cambie, porque todo lo vivo cambia, pero es que nos cuesta tanto aceptar eso. Nos incomoda que el arte, igual que la vida, no tenga repeticiones exactas. Queremos la misma magia, las mismas notas, las mismas caras, y eso es imposible, porque la belleza del arte es precisamente lo frágil que es, su incapacidad de repetirse. Dentro de una banda, cada miembro cumple con un papel emocional, además del artístico. Y cuando alguien se marcha, especialmente si era alguien carismático, alguien querido, alguien icónico, no solo se pierde una voz o una guitarra, se rompe una red emocional. Y en ese vacío llega el sustituto. Desde fuera puede parecer una oportunidad de oro. ¡Wow! Te han llamado para cantar en esa banda. Vas a tocar en estadios. Te vas a hacer muy famosa. Pero por dentro la realidad es mucho más compleja. Porque tú entras en un sistema que ya está formado, que tiene ya su historia, que tiene su jerarquía, sus heridas y sus secretos. Y tú entras ahí sabiendo que para muchos no eres una nueva etapa, eres una intrusión. El público observa cada gesto que haces, cada nota, cada mirada, y sin decirlo comparan. Y no lo hacen por maldad, lo hacen porque necesitan proteger su recuerdo. Ese público que amó la banda original siente que el nuevo cantante toca un territorio sagrado. Y sin embargo, hay una paradoja, y es que si la banda desaparece, lo lamentan. Si continúa, la critican. El sustituto vive en esa cuerda floja, ¿no? Si intenta copiar al cantante anterior, lo acusan de impostor. Si hace algo muy diferente, lo acusan de traidor. O sea, ¿cómo se puede convivir con eso, no? Cuando eres el sustituto, hay un conflicto entre quién eres realmente y quién necesitas parecer ser para encajar. Y muchos artistas se pierden en ese laberinto. Empiezan imitando, adaptándose, cambiando su voz, su estética, su energía, hasta que un día se miran en el espejo y no se reconocen. Porque ser amado como el otro nunca compensa el dolor de no ser amado por ti mismo. Y entonces algunos acaban rebelándose. Empiezan a decidir hacer las cosas a su manera. Y dicen, pues si me odian, que me odien por lo que soy. Y ahí es donde empieza el verdadero arte. Porque la autenticidad no se mide en la cantidad de aplausos que recibes, sino en la coherencia. Dentro de una banda las cosas no son tan sencillas. Los miembros originales también están haciendo su propio duelo. Ellos también comparan, aunque no lo digan. También echan de menos aquella voz, aquella risa, aquella complicidad que solo se da una vez. Y ahora tienen que seguir adelante, profesionalmente, con alguien nuevo, mientras intentan reconstruir la química que tenían antes. Eso requiere una madurez emocional enorme y rara vez se logra sin complicaciones. Cuando el miembro nuevo empieza a hacer sugerencias, proponer ideas, pues muchas veces se observa con mucho cuidado porque esto encajará con el sonido de la banda, ¿qué pensará el público? Y sin darse cuenta esa dinámica transforma la música en un campo de resistencia. La creatividad se ve sustituida por el miedo a romper algo que puede que ya esté roto. En el escenario cada músico es un espejo de nuestras propias historias. Por eso cuando hay un cambio, sentimos que algo en nosotros también ha cambiado. La nostalgia es un tipo de fidelidad, pero también es una prisión. Queremos que las cosas sigan igual, aunque nosotros ya no lo seamos. Quizá por eso algunos fans no pueden aceptar los reemplazos, porque aceptar al nuevo miembro implica aceptar que el tiempo pasó, que los héroes de su juventud envejecieron, que ellos mismos también han cambiado. Y sin embargo, el arte es movimiento, porque lo que no cambia muere. La música, igual que la vida, se nutre de la transformación, y el verdadero desafío no es imitar al pasado, sino honrarlo mientras construimos algo nuevo. He visto bandas que han decidido seguir adelante con un nombre legendario aunque apenas quede un miembro original. Y a veces lo hacen por amor, otras por dinero, porque el nombre vale oro y renunciar a él significa empezar desde cero. Pero ¿qué ocurre cuando el nombre ya no representa la esencia? ¿Qué pasa cuando solo queda la carcasa del recuerdo?
Hay un momento en que continuar se convierte en una forma de resistencia, pero también en una negación, como quien no acepta que una etapa terminó, y eso se nota. Se nota cuando los discos suenan sin alma, cuando los conciertos parecen réplicas de algo que fue, cuando lo que antes vibraba con vida ahora se mueve por inercia. La música, igual que las relaciones, tiene su ciclo vital. Nace, crece, florece y se apaga. Y si se fuerza su permanencia, termina vacía. Quizás lo más valiente no siempre sea seguir. A veces lo más sabio es saber decir hasta aquí. Pero no todo es sombra. He visto artistas que a pesar de todo lograron transformar esa condición de reemplazo en una historia de redención. Gente que entró por la puerta pequeña y con el tiempo conquistaron el respeto, no por ser iguales, sino por ser genuinamente distintos. Quizás todos en algún momento hemos sido el otro en la historia de alguien, el que llegó tarde, el que no fue el primero, el que intentó construir algo en el terreno donde ya había huellas. Y aunque duela, hay belleza en eso, porque quien no tiene la comodidad del lugar ganado tiene la libertad de reinventarlo todo, de no heredar un molde, sino de crear una nueva forma. Ser el sustituto no es vivir en la sombra del otro, es aprender a brillar desde un lugar distinto. Y si logras hacerlo, si logras mantenerte fiel a tu verdad, incluso en medio del juicio ajeno, entonces ya no eres el reemplazo, eres el comienzo de otra historia. Una historia que tal vez un día alguien más extrañará cuando tú ya no estés. Ser el otro, ser el que llegó después, el que reemplaza, el que intenta encajar en una historia que no escribió, despierta en el alma ecos muy antiguos. Ecos de aquellos primeros momentos en que siendo niños quisimos ser vistos y no lo fuimos del todo, cuando sentimos que teníamos que hacer algo especial para merecer amor, y esa herida con el tiempo se convierte en un patrón. Buscamos escenarios, a veces sin darnos cuenta, donde volvemos a representar la misma escena. Luchamos por el reconocimiento de alguien que no puede dárnoslo. Queremos demostrar que valemos, que estamos a la altura, que merecemos un lugar, y cada vez que no lo conseguimos se reabre la herida del niño que una vez no fue elegido. El artista que ocupa el lugar de otro revive ese drama en carne viva, porque el público se convierte simbólicamente en ese padre que mira con juicio, un padre colectivo que dice no eres suficiente, antes era mejor. Y el alma del intérprete se contrae, porque ya no está luchando solo por gustar, está luchando por existir. Una parte de nosotros busca inconscientemente vínculos imposibles, metas imposibles, amores imposibles, porque son la proyección de aquel primer amor que no pudimos completar. Así el otro, el sustituto, el que llega tarde, repite una danza invisible. Se esfuerza por alcanzar algo que siempre se le escapa, y aunque duela, hay una extraña familiaridad en ello. El sufrimiento a veces se confunde con el hogar. Por eso muchos artistas que viven esa experiencia se sienten atrapados en un ciclo, dan más, se entregan más, se exigen más, y nunca sienten que basta. Porque no están luchando contra el público, sino contra su propio reflejo. Lo que quieren no es fama, es pertenencia. Y la pertenencia, cuando se ha sentido negada desde niño, se convierte en el deseo más poderoso y más esquivo del alma. Ser el otro nos obliga a mirar de frente esa parte de nosotros que siempre se sintió fuera. El niño que veía cómo el cariño se iba hacia otro hermano. El adolescente que sintió que nunca encajaba. El adulto que aún busca demostrar su valor en cada relación, en cada trabajo, en cada escenario. Y es ahí donde la experiencia de reemplazar a alguien se vuelve casi alquímica. Te pone frente a tu herida original. A través del juicio, el rechazo, las comparaciones, algo empieza a transformarse dentro de ti. Empiezas a entender que no necesitas ser elegido para existir, que no necesitas ser el primero para ser valioso, que incluso siendo el otro tienes derecho a ocupar tu espacio, a tu manera, con tu voz, con tu verdad. La verdadera sanación llega cuando entiendes que el reconocimiento que buscas en la gente, que buscas fuera de ti, en realidad es una conversación pendiente contigo mismo. Cuando dejas de pelearte por gustarle a la gente y comienzas a gustarte a ti. Cuando dejas de querer ser la versión mejorada de alguien anterior y te permites ser simplemente lo que tú eres. Es un camino
en el que dejamos de vivir en función de las expectativas ajenas para descubrir quiénes somos nosotros de verdad. Y en ese momento el juicio de los demás ya no te duele tanto, porque has aprendido que eso no te define. Entonces ocurre algo hermoso, cuando el artista, el músico, el ser que vivía comparándose, finalmente se acepta. Esa aceptación se refleja en su arte. Su música cambia, su presencia cambia, su voz vibra distinta. Y sin buscarlo, empieza a conectar con la gente desde un lugar más honesto, más profundo, más cercano, porque ya no canta para ser amado, canta porque ya se ama. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás bien hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.